Damos la palabra a la Academia Canaria de la Lengua. En Canarias a las 6. Así hablamos. 8:18, aprovechamos los minutos que nos quedan hasta las 8:30, hasta el fin del programa, para ir ya del tirón, como siempre, como cada martes, con nuestra sección de la Academia Canaria de la Lengua. Hoy nos acompaña Marcial Morera, catedrático de Lengua Española en la Universidad de La Laguna y miembro de la Academia. ¿Qué tal, Marcial? Muy bien. Buenas tardes y gracias por la visita, como siempre, también. A ustedes por la invitación. Y a cada miembro que viene de la Academia Canaria, y Marcial no es la primera vez que está con nosotros. Bueno, vamos a hablar sobre las influencias del español de Canarias en el exterior, en este caso, ¿no? No lo que nos ha llegado, sino lo que hemos proyectado. Claro. Por ejemplo, al portugués de Madeira, al que se habla allí, ¿no? En esa isla de la Macaronesia, hermana Macaronesia, ¿no? Efectivamente, casi ahí al lado. Sí, es importante destacar que efectivamente cuando se habla del español de Canarias, se habla más bien de las influencias que hemos recibido, que son muy importantes, evidentemente, como en todas las lenguas, los préstamos constituyen uno de sus componentes léxicos fundamentales, y aquí hemos recibido mucho, se ha estudiado muy bien los portuguesismos, los guanchismos, los americanismos, los anglicismos, también algunas palabras de procedencia árabe, porque al fin y al cabo ahí al lado tenemos la Hassanía, pero no se ha estudiado nunca. No se estudió nunca las influencias, o se ha estudiado muy poco, las influencias o de forma muy parcial, las influencias que el español de Canarias ha ejercido sobre otros dialectos de la lengua española o sobre otras lenguas. Y no es que, digamos, falten elementos, no es que falten ejemplos, los hay bastante, porque Canarias ocupa, como sabemos, un lugar muy destacado en la geografía de esta parte del mundo, entre África, América y Europa, y digamos ese hecho ha determinado que el español de Canarias haya irradiado a varias partes del mundo, entre ellas a Madeira, al portugués de Madeira. Ahí el español de Canarias ha dejado algunas palabras, como por ejemplo la palabra gofio, que allí se pronuncia gofo, que tiene, todavía incluso en Porto Santo, tiene fama de ser un alimento muy sano para los niños. Se les prepara papillas a los niños con el gofo, con el gofio. Pero también otras palabras en Madeira, ya no en Puerto Santo, sino en Madeira, palabras como por ejemplo garachico, que designa un pago del municipio de Cámara de Lobos, la palabra Tenerifa sí lexicalizada como nombre de un cactus, la palabra tabaibera, Tenerifa como nombre de una especie de calabaza, tabaibera como nombre de un cactus. Hay incluso un bico, el bico de los canarios, pico do canarios, que indudablemente procede de aquí. Esas palabras llegaron allí, parece que según ha estudiado Lothar Siemens, un musicólogo y excelente investigador de Gran Canaria, lamentablemente fallecido ya, llegaron allí a través de contingentes de guanches, de población canaria prehispánica, de aquí de Tenerife, que fueron llevados a Madeira para hacer las levadas, que son los canales, digamos, que pasan por los cerros de la isla para trasladar el agua, una especie de acueductos para trasladar el agua de unos sitios a otros, ¿no? Eso parece que lo hicieron los canarios, que eran unos grandes artistas, digamos, de las alturas. Y a través de ellos, según dice Siemens, y es muy verosímil, llegaron esas palabras canarias tan emblemáticas de Canarias como el gofio y la tabaiba, ¿no? a Madeira, ¿no? Uh-huh. O sea que la relación es mucha más de la que nos podemos pensar, ¿no? Sí, mucha. Y además no solamente a Canarias, también aquí a África, al español, al Hassanía, al árabe hablado ahí en el Sáhara próxima a Canarias. Ahí también en el español, en el Sáhara que se habla en Villa Cisneros, en el antiguo Villa Cisneros, actualmente Dakhla, en el Ayun y en Tinduf y en Smara, pues ahí también hay en el Hassanía, la lengua, digamos, árabe, la modalidad árabe de esa zona del mundo árabe, pues se emplean también palabras canarias como gufi para el gofio, ahí se pronuncia gufi, sarot para Lanzarote, sarot
Emsarote, los de Lanzarote, y los de Canarias, porque esa palabra en la Hasanía ha terminado por metonimia designando a todas las Islas Canarias, claro, por la importancia de los inmigrantes estos lanzaroteños ahí, conejeros ahí a África, ¿no? Y también la palabra la sarga, que es un topónimo que designa la desembocadura del río de Oro, del canal de Villa Cisneros, de lo que los pescadores canarios llamaban Villa Cisneros, y algunas, ya digo, algunas palabras más, topónimos bastantes ahí África, porque toda la toponimia de la costa de África procede de aquí de Canarias, ¿no? Son palabras puestas por los pescadores canarios. Y no digamos, incluso hay palabras canarias también en las lenguas indígenas o propias mejor de Guinea Ecuatorial, la lengua de la bubi y la lengua del fang. Ahí se emplea la palabra canaria guagua. La antigua Guinea española. La antigua Guinea Ecuatorial española, efectivamente. Que claro, como gran parte de las comunicaciones con esa zona de España, con esa colonia española, con esa ex colonia española, pasaban por aquí por Canarias, pues es lógico que también llegaran algunas palabras, entre ellas esa, que curiosamente la palabra guagua la recibimos nosotros de América, es palabra del Caribe, es palabra de Cuba, fundamentalmente Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo. De Cuba vino aquí a Canarias, y de Canarias pues irradió también a África. También en el Ayun, también en el Hasanía también se emplea la palabra guagua, ¿no? Porque también la influencia de Canarias en África, en esta zona de África que comentamos, el antiguo Sahara ex español, pues hay mucha influencia canaria, más que desde luego en Guinea Ecuatorial. Y América, en América también hay muchos donde más, ¿no? Muchos canales, mejor, ¿no? Donde más, efectivamente. Entre otras cosas, por una cuestión de la cantidad de flujo migratorio canario a América, ¿no? Pero incluso más que otros sitios, ¿no? Exactamente, pero incluso por una razón, digamos, anterior, por una razón incluso más importante, porque el español de América en buena medida procede del español de Canarias y del español andaluz. El español andaluz, si primero está el castellano, después viene el español andaluz español canario, y español canario español americano. Y entre el español ceseo, ¿no? Que viene de Andalucía. El ¿no? ceseo viene de Andalucía, efectivamente, que es una diferencia con el castellano. La diferencia, digamos, fonética esencial con el castellano es el ceseo, pero entra en el español de Canarias, claro. América van en el vocabulario, en el terreno del vocabulario, la fonética es más andaluza, y la Canarias andaluza también, ¿no? Pero en el vocabulario hay mucho vocabulario canario que no es andaluz, vocabulario de procedencia guanche y de procedencia portuguesa. Aquí es verdad que en la Andalucía occidental, en Huelva, también hay muchos portuguesismos, pero aquí en Canarias mucho más, sin ninguna duda, ¿no? Y esos portuguesismos, como por ejemplo esto engodar, que emplean los pescadores para echar carnada al cebo, al agua, para atraer a los peces al lugar donde el se engodo, quiere pescar. El engaño, ¿no? El engodo, que eso ya es un uso metafórico de ese marinerismo, de esa palabra marinera, ¿no? Pero bueno, picar el ojo en Venezuela, por ejemplo, en el sentido de guiñar el ojo. La palabra gofio también, general en América, la palabra, o general o bastante extendida, sería mejor decir, sería más apropiado decir, o más exacto decir, ¿no? La palabra tabaiba se emplea, la palabra, incluso una palabra anterior que es de procedencia francesa, que es la palabra malpaís. Malpaís está documentada en México desde el siglo XVI, o sea que todos esos canarismos llegaron a América muy pronto, ¿no? Prueba de que efectivamente el español de Canarias constituye junto con el español de Andalucía la base del español americano, ¿no? Hay la influencia, digamos, de Canarias, o la importancia de Canarias en la lengua española ha sido mucho más importante de lo que se considera. No es solamente una lengua o un dialecto del español que ha recibido muchas influencias, sino también que, digamos, que ha ejercido influencia en el español general, que lo hacemos entre todos, porque al fin y al cabo lo que llamamos español general es verdad que es un español de base castellana, pero con muchas aportaciones de andaluces, de canarios y de hispanoamericanos. Al español general nosotros también hemos aportado bastantes voces. La misma palabra malpaís es una palabra de la nomenclatura geológica, la palabra caldera también, en el sentido de gran depresión, una especie de cráter del volcán, ¿no? La palabra últimamente hemos nosotros prestado al español, o hemos colocado, digamos, en ese español estándar la palabra calima, que ya se emplea en todos
en todos los noticiarios meteorológicos, ¿no? La palabra, nosotros hace muy poco también incorporamos otra palabra fajana a partir de la tragedia de La Palma, del volcán de La Palma, ¿no? Canario, la palabra que canario. Ya se usaba de antes la fajana, ¿no? La fajana se usaba, pero se usaba con ese sentido de isla baja, se empleaba con ese mismo sentido, con el sentido de, digamos, de delta lábico, como lo llaman los especialistas en estos asuntos, se empleaba también en La Palma, pero en La Palma y en Tenerife, pero más en el sentido digamos, de llanura que se forma al pie de un acantilado por desprendimientos de ese acantilado, ¿no? Eso es lo que constituía la fajana. Pero también digo en el sentido geológico que estamos comentando, vulcanológico que estamos comentando, también en ese sentido que provocó una gran polémica, porque en fin, los especialistas en estos temas decían que no, que el nombre verdadero eso era Isla Baja o Delta Lábico, pero realmente allí en La Palma y aquí en Tenerife, fundamentalmente La Palma, fajana, en ese sentido hay muchas, ¿no? De acuerdo, pues muchísimas gracias, Marcial Morera, catedrático de Lengua Española de la Universidad de La Laguna y miembro de la Academia Canaria de la Lengua, por esta sección que cada martes nos enseña tantas cosas de quiénes somos y de dónde venimos. A dónde vayamos ya será otra cuestión. Pero por lo menos ya con eso vamos bien servidos, con el de dónde venimos y quiénes somos, ¿no? A través de la lengua, ¿no? Que es la que construye el pensamiento y, en fin, nuestra identidad, etcétera. Sin ninguna duda. Muchísimas gracias, Marcial.